Hola, hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo, el pastor Michael Mercado, y para mí es un verdadero privilegio estar aquí junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. ¿Sabes? Tenemos un regalo para ti. La Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado una hermosa revista Esperanza. Permíteme. Tenemos esta hermosa revista, la revista Esperanza, que lleva por título Mente Feliz. Esta revista consta simplemente de 8 capítulos y queremos que tú también puedas tenerla en casa, en tus manos. Si tú quieres tener esta revista, escríbenos al número que aparece en pantalla. Recordarte que esta revista nos ayuda a abordar temas como, por ejemplo, crisis de pánico, ansiedad, depresión. Si tú quieres conocer un poco más acerca de cómo prevenir, ¿verdad?, todos estos temas que son muy importantes para este tiempo, recuerda, la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo tiene esta revista Esperanza para ti. Es totalmente gratis. Por favor, escríbenos al número que aparece en pantalla o, si lo prefieres también, envíanos un correo electrónico. Recordarte que esta revista llega gratis gracias a las donaciones voluntarias de nuestros ángeles de esperanza. Hoy abordaremos un tema muy importante. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es el libro que tal vez tienes ahí cerca de cama, que tal vez en todo momento estás leyendo? Hoy día hablaremos de uno de los libros más fascinantes de la historia humana. Uno de los libros más leídos, pero también uno de los libros más perseguidos. Muchas personas trataron de quemar sus páginas para que muchas personas ya no puedan leerlo. Pero sabes, mientras más trataban de destruir este libro se multiplicaba y más personas conocían de su valioso contenido. Hoy hablaremos de la fe en la Biblia. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate con nosotros porque aquí iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Una historia impactante quiero compartir contigo en este momento. Abraham Lincoln, durante su periodo como presidente en los Estados Unidos de Norteamérica, sabes, tuvo que enfrentar uno de los momentos más difíciles, una de las crisis muy comentadas durante muchos siglos. Él tuvo que enfrentar, ¿sabes qué cosa? La guerra civil. Es interesante porque muchos historiadores, muchas personas que han escrito diversas biografías, recuerdan haber visto a Abraham Lincoln buscando consejo en la Biblia. Algunos comentan y dicen que su libro favorito de lectura era la Biblia. Es más, existen diversas frases que él había mencionado y una de ellas es la siguiente. Él decía lo siguiente: si la Biblia no existiese, no podríamos diferenciar entre el bien y el mal. A esto le añadía: Dios entregó el más grande regalo a la humanidad, la Biblia. Cuando él tenía distintas crisis dentro de su mandato, él iba y acudía a la Biblia en busca de consejo. Muchos lo recuerdan por haber solucionado grandes conflictos después de haber leído algunos pasajes en la Biblia. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Dónde acudes tú cuando hay crisis en tu vida? ¿A quién consultas cuando hay problemas? Cuando no sabes qué hacer, ¿a dónde te orientas? ¿Quién es tu consejero mayor? ¿Dónde acudes? Cuando el ser humano no sabe cómo conducirse, hay un texto en la Biblia que dice lo siguiente. Salmos 32:8. Yo te enseñaré el camino por el cual tú debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No lo olvides, por favor. En todo momento, Dios quiere enseñarte, quiere guiarte y mostrarte el camino por el cual tú debes de andar. Hoy hablaremos de un tema interesante, fe en la Biblia. Y lo abordaremos desde la perspectiva bíblica y también desde algunos datos científicos. ¿Te parece?
Pero antes de poder abrir la Biblia, vamos a abrir nuestro corazón a Dios a través de la oración. Acompáñame en esa oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú permites que podamos en este momento abrir la Biblia y poder, Señor, aprender de cómo tener fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Te pido, Padre, que tú bendigas a mi amigo, amiga que se encuentra en este momento mirando esta programación. Tú le conoces a él, Señor. Si él o ella están atravesando un momento difícil, si ellos están tal vez en alguna encrucijada, no saben qué camino tomar, que puedan acudir a la Biblia, que tu Espíritu Santo grabe este mensaje en la mente, en el corazón de cada uno de nuestros televidentes. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya te has imaginado un libro muy vendido, la Biblia, un libro más leído en todos los tiempos, la Biblia, pero también la Biblia fue uno de los libros más perseguidos? ¿Por qué perseguían tanto a la Biblia y a las personas que leían la Biblia? ¿Por qué tantas personas en algunos tiempos se empecinaron con destruir el texto sagrado? Y tal vez juntamente con estas preguntas debemos hacernos una de las preguntas más importantes. ¿Vale la pena estudiar la Biblia? Y si es así, ¿por qué vale la pena hacerlo? Y tal vez para esto necesitamos remitirnos al Nuevo Testamento, a la Biblia. Mira lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 15 y el versículo 16 y el versículo 17. Vamos a leer juntos, ¿te parece? El texto bíblico dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando el ser humano estudia la Biblia, pasa algo muy importante. Y el texto dice que enseña, que eres instruido, que vas a corregir hábitos en tu vida, que vas a poder guiarte por la justicia divina, que vas a poder guiarte ahora no solamente por preferencias, sino por principios. ¿Cuál es la diferencia entre una vida bajo principios y una vida bajo preferencias? La vida bajo principios es una vida que está regida y guiada por Dios. Y la vida bajo preferencias es una vida en que el ser humano hace lo que le gusta, donde el ser humano dice, si a mí me gusta y yo no hago daño a nadie, yo lo hago. Una vida basada bajo principios es una vida que vale la pena ser vivida. Pablo le aconseja al joven Timoteo para que pueda recordar esto. Y este consejo también hoy llega para ti. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Sabes, más de 40 autores escribieron este libro que tú estás viendo en este momento. La Biblia, el libro que tú tienes ahí en casa, en tu biblioteca. Estos hombres fueron inspirados por Dios. Tenían todo un background, tenían todas unas costumbres, una manera de expresarse, tenían distintas profesiones, unos eran pescadores, otros eran médicos, otros eran pastores de ovejas, unos tenían temperamentos impulsivos, otros eran más melancólicos, pero todos ellos fueron inspirados por Dios en sus pensamientos. Cuando tú vas a la palabra de Dios, puedes darte cuenta que el ser humano puede encontrar un refugio seguro en ella. Y sabes, es así como en esta misma línea, quiero que podamos profundizar más en cómo poder tener fe en la Biblia, que es la palabra de Dios. Sabes, no solamente Pablo mencionó esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en los Salmos, el Salmo 119, el versículo 9 hasta el versículo 11, David hace una pregunta y él dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? David nos habla de algo importante, de cuán importante es tener a la Biblia como nuestro libro de base. ¿Te parece si juntos leemos? Salmos, el capítulo 119, el versículo 9 hasta el versículo 11. Mira, es importante que vayamos a la Biblia y podamos darnos cuenta lo que Dios ha dejado para nosotros. Yo tengo acá el Salmo 119. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Hay una pregunta que
David hace en este momento? Y tal vez es una pregunta que tú también estás realizando. El texto bíblico dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es: con guardar tu palabra. ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes o no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 3 puntos importantes encontramos en este texto. ¿Estás guardando la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Qué es lo que más recuerdas de la Biblia cuando la leíste? O tal vez cuando papá, cuando mamá leyeron la Biblia. O tal vez en algún momento tuviste una programación, un programa, una película. O tal vez tú tienes la Biblia en audio y la estás escuchando. ¿Qué es lo que más recuerdas? Guarda la Biblia en tu mente y en tu corazón. Guarda esos textos, esas historias, porque en los momentos duros y difíciles te servirán. La segunda enseñanza: ¿estás buscando a Dios de todo corazón? Con todo mi corazón te he buscado, dijo David. Cuando no buscamos a Dios, sabes, estamos propensos a desviarnos en nuestro camino. Y cuando nos desviamos, sabes lo que ocasionamos: dolor, sufrimiento. Juan, el capítulo 10, el versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón solamente viene a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Cuando no buscamos a Dios de todo corazón, cuando no buscas a Dios de todo corazón, estás propensa a desviarte. Y tal vez en este momento estoy hablando a una persona que está desviada del sendero moral, ético en una vida normal. No está todo perdido. Puedes volver, puedes encaminarte. Necesitas volver nuevamente a los brazos de Dios. Y la última enseñanza en este texto, en el Salmo 119, versículo 9 hasta el versículo 11, mira lo que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pecado, sabes, es lo que hace la separación entre Dios y el hombre. Pero Jesucristo vino a esta tierra para poder ser ese puente entre tu existencia y tu Creador, que es Dios. No todo está perdido. Dios puede perdonar tus pecados. Pero para eso necesitas tener su palabra. Para eso necesitas reconocer que no puedes vivir solo, sola. Fe en la Biblia. Sabes, cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que cuando estudiamos la Biblia de manera diligente acontece algo en nuestra vida, en las personas que nos rodean. Juan el capítulo 5, el versículo 39. ¿Te parece si leemos juntos? Juan el capítulo 5, el versículo 39. Y el texto bíblico dice lo siguiente. Mira: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Será que cuando tú estás caminando en una plaza, tal vez en un mall, en un shopping, y alguien se acerca y te dice: mire, por favor, guarde este paquete, ténganlo un momento y yo regreso en unos minutos? Tú ves el paquete, es un paquete misterioso. La persona que se acerca a pedirte ese favor nunca la has visto en tu vida. Es más, cuando lo observas sientes que es como un poco, incluso poco fiable, poco confiable. ¿Qué harías tú? ¿Tomarías ese paquete que te está tratando de entregar? No lo harías. ¿Por qué? Porque no conoces a esa persona, ¿correcto? Lo mismo acontece con Dios. Lo mismo acontece con Jesús. Para que tú puedas creer en Jesús tienes que conocerle, tienes que pasar tiempo con Él, tienes que leer biografías de Él. La Biblia dice que testifica de quién es Jesucristo. El problema de las personas cuando viene una preocupación, cuando hay un problema, cuando tal vez caen en congojas, en tristezas profundas, en estrés, es porque no conocen a Jesucristo. Al conocer a Jesucristo no quiere decir que el estrés se va a ir, no quiere decir que la pena se va a esfumar, no. Cuando tú conoces a Jesucristo y puedes tener estrés, pena, enfermedad, sabes que no estás solo pasando esos desiertos. Y Jesucristo es mucho más grande que ese problema, que ese estrés. Por eso la palabra de Dios claramente dice: ella da testimonio de mí.
¿Vale la pena estudiar la Biblia? Por supuesto que vale la pena estudiar la Biblia. Ahora alguien puede preguntarse, pero pastor, ¿será que la Biblia realmente es fiel? ¿Hay una fiabilidad en la Biblia en creer lo que está escrito aquí? La palabra de Dios misma necesita responder esta pregunta. Y te vas a dar cuenta que la Biblia es totalmente confiable y veraz. Vamos al texto bíblico. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 30, el versículo 1. ¿Te parece? Proverbios, el capítulo 30, el versículo 1. El texto bíblico dice así. Marca este texto en tu Biblia, no lo olvides, por favor. Mira lo que se menciona aquí en Proverbios. Proverbios, el capítulo 30, ¿lo tienes ahí? El texto más o menos dice lo siguiente. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió, dice? ¿Quién subió al cielo y descendió? Este proverbio son las palabras, ¿sabes? Son las palabras de Agur que él menciona en este momento. Y el texto continúa así. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si se sabe? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. No lo olvides, por favor. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es confiable. Pero también cuando vamos al Nuevo Testamento en Apocalipsis, ¿sabes? Nos damos cuenta de la fiabilidad, de la veracidad de la palabra de Dios. Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 9. Mira lo que el texto bíblico menciona y dice. Este es un texto que también tú debes de marcar en tu Biblia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Lo notas? Puedes confiar plenamente en la Biblia. Son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 21, el versículo 5, mira lo que el texto bíblico menciona. Apocalipsis 21, el versículo 5 dice así, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. La palabra de Dios es una palabra fiel, es una palabra verdadera y puede transformar el corazón más duro de cualquier persona. La palabra de Dios puede traer vida en un lugar donde no hay vida. La palabra de Dios puede traer esperanza en un lugar donde hay solamente tinieblas, tristeza, desesperanza y lobreguez. La palabra de Dios puede traer esa agua de vida que tu alma necesita. El mismo Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 6 dice lo siguiente, y me dijo, estas palabras son fieles, son palabras verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sabes? Distintas personas, académicos, científicos, se preguntan, ¿no? Si la Biblia es una palabra verdadera, si hay fiabilidad en ella. Cuando revisamos distintos estudios nos damos cuenta que es así, pero no solamente ellos, sino que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos muestra todo ello. Pero es interesante, ¿sabes? Notar que uno de las ramas de los estudios, que es la alta crítica, ¿verdad? Se tomó el trabajo, la tarea de estudiar texto por texto la Biblia para comprobar su fiabilidad y su veracidad. Llegaron a la conclusión de que la Biblia es veraz, es verdadera. Quiero compartir rápidamente contigo lo que un teólogo muy reconocido, el teólogo Richard Davidson, él presenta algunos argumentos, ¿sabes?, que proporcionan seguridad en la Escritura.
Y él menciona 7 puntos breves que quiero compartir contigo. Estos siete puntos prueban que la Biblia es un libro digno de tu confianza. ¿Te parece? ¿Estás preparado para escucharlo? Mira, el primer punto que nos presenta Richard Davidson es el siguiente. El primer punto es el testimonio de la propia Biblia. ¿Tú has notado que desde que empecé a presentarte este episodio, hemos ido con textos de la Biblia? Y él dice el testimonio de la propia Biblia. ¿Sabes? Existen más de 1600 pasajes en el Antiguo Testamento que afirman que las palabras expresadas allí fueron dichas, ¿sabes por quién? Fueron dichas por Dios. El segundo argumento, ¿sabes? Él habla de una confiabilidad textual. Existen más de 5000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. La cantidad de variaciones textuales relevantes entre estos manuscritos es muy pequeña. Hay variantes textuales, pero esto no nubla un principio bíblico definido. El tercer argumento que nos presenta este gran teólogo referente a la fiabilidad de la Biblia, la palabra de Dios, es la confiabilidad histórica. Y tal vez tú has escuchado un poco acerca de esto. La arqueología ha probado que la Biblia es un documento histórico de absoluta confianza. El cuarto argumento, él dice lo siguiente: confiabilidad profética. Hay 2 profecías, ¿sabes? 2 profecías claves que tú no debes de olvidar y sirven de ejemplo para este punto. Por ejemplo, la profecía de la segunda venida, ¿verdad? O de la venida del Mesías, y la profecía de Daniel, el capítulo 2. La primera es la profecía del Mesías, de este Mesías esperado que es presentado desde Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. Cuando vas al Antiguo Testamento, había un Mesías que esperaban y el Mesías llegó, Jesucristo. Se cumplió esta profecía. Y también la profecía de Daniel, el capítulo 2. Estas profecías se cumplieron al pie de la letra. Investiga, no lo olvides. Y otras profecías bíblicas también se han cumplido fielmente. El quinto punto es confiabilidad científica. ¿De qué podemos hablar aquí? Sabes, las afirmaciones bíblicas sobre la cosmología, sobre distintos fenómenos de la naturaleza, revelan notablemente la confiabilidad de la Biblia. Y aquí tal vez necesitamos recordar, ¿cierto? Todo lo que menciona la Biblia acerca, por ejemplo, de este gran diluvio. Estos datos arqueológicos, ¿sabes? Estas excavaciones muestran que la Biblia es veraz, que es confiable. Hay una confiabilidad teológica y espiritual. Y finalmente, el séptimo argumento, y uno de los más importantes, es la experiencia espiritual y el testimonio del Espíritu Santo. ¿Será que tú has tenido esta experiencia con la Biblia, con la palabra de Dios? Mira, tú no puedes decir cuál es el sabor que entrega la Biblia si no has gustado de sus páginas. La Biblia se menciona que es el alimento para el alma. Y tal vez tú te preguntas, ¿no? ¿Será que la Biblia, pastor, es relevante para este tiempo, para este siglo? ¿Será que es duradera? ¿Será que tiene una fecha de caducidad? Cuando vamos a la Biblia, en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, leemos algo que no debemos olvidar. El texto bíblico dice: sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vale la pena confiar en Dios, confiar en su palabra. ¿Te gustaría en este momento también aceptar la Biblia con fe? Para que puedas aceptarla necesitas estudiarla. Quiero hacerte una invitación en el nombre de Jesucristo. ¿Te gustaría decirle a Jesús en este momento: yo también, Señor, quiero conocer más de ti? Dispongo mi vida, abro mi corazón para poder escuchar y estudiar tu palabra. Si esa es tu decisión, por favor realiza esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que
Hay distintos puntos en la Biblia donde nos muestra la veracidad, la confiabilidad y el poder que tiene la Biblia en transformar a las personas cuando la estudian, cuando la leen. Bendice por favor a cada uno de los televidentes en este momento que están escuchando este mensaje. Permite que tu Espíritu Santo grabe en sus corazones y que ellos puedan recordar, Señor, que una vida con sentido es una vida vivida confiando en ti, escuchando tu voz a través de la Biblia. Acompaña, Señor, a cada uno de nuestros televidentes. En el nombre de Jesús oro. Amén. Recuerda, amigo, acompáñanos en el próximo episodio y siempre mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.